doy gracias al Señor porque me da este privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor, que tiene mucho que ver con las actividades de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y la actividad fundamental de nuestra congregación es esparcir el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, como lo hacía Pablo, de acuerdo a lo que hemos podido leer en el libro de los Hechos. Yo les ruego que antes que nada, me acompañen en un breve momento de oración, por favor. Dios y Padre nuestro, yo te doy gracias por el privilegio que me das de compartir la palabra, Señor, tu palabra, con mis hermanos. No me permitas, oh Señor, que me aparte de ella a diestra ni a siniestra, sino que el mensaje que tú me has entregado, Señor, sea de provecho para cada uno de nosotros. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes en el resto de esta reunión, de tal manera que lo que aquí hagamos y digamos no tenga otro propósito que la honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. El libro de los Hechos nos señala que luego del encuentro con Jesús, Pablo fue llevado de la mano hacia la casa de un hombre llamado Judas en la ciudad de Damasco. Y allí un discípulo llamado Ananías, por mandato del Señor, visitó a Pablo, que debido al resplandor que lo acercó y que lo dejó ciego cuando viajaba en la búsqueda de los convertidos al Evangelio para encarcelarlos o tal vez para darles muerte. Las órdenes que Ananías había recibido del Señor eran las de orar por Saulo de Tarso, y ponerle las manos encima para que recuperara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías terminó la ceremonia de la postura de manos sobre Saulo, Lucas nos señala que cayeron de sus ojos como escamas, dice, para poder levantarse después para ser bautizado. Y permítanme un paréntesis, cuando vuelvan a leer estos acontecimientos se darán cuenta de que el Señor va haciendo las cosas aquí con mucha rapidez. No hay demora en nada, una tras otra, pero inmediatamente. Todos con mucha rapidez. Y en todas estas acciones no había mucho tiempo entre una y otra acción. Muchos coinciden en el hecho de que el aguijón en la carne que atormentó a Pablo por el resto de su vida le ocasionó serios problemas de visión. Esta llamarada de fuego, ¿no es cierto?, que cubrió a Pablo, esa luz esplendorosa que le causó la ceguera por unas horas, pero después le dejó huellas. Y a causa de esta se le produjo una enfermedad que es llamada oftalmía, o también se llama uveitis, o uveitis. Es una enfermedad que era muy común en el Oriente. Y Pablo le dice a los corintios en su segunda carta, en 2 Corintios 12:7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Cada vez que leemos la Biblia, nos damos cuenta del libro maravilloso que es. En este caso nos muestra una semejanza que hay entre la vida de Saulo de Tarso y Jeremías. Fíjense ustedes, estas son cosas que vamos encontrando en la medida que vamos escudriñando las Escrituras. Ambos fueron apartados por el Señor para cumplir sus propósitos de comunicar el mensaje del Señor. Y notoriamente nos podemos dar cuenta de que ambos fueron seducidos por el Señor. Y de la misma manera, aunque en épocas diferentes y con muchos años de diferencia entre uno y otro, pero el efecto que es el mismo. Cada uno lo expresa de manera diferente. Jeremías dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fuiste más fuerte que yo y me venciste y me sedujiste. Pablo, por su parte, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que es más o menos lo mismo. En el caso de Jeremías, sus propios amigos se tornaron contra él y esperaban que claudicara respecto del mensaje que debían entregar. Y en el caso de Saulo, ahora Pablo, aquellos mismos que le dieron cartas de recomendación y certificados de autorización para destruir a los primeros cristianos, ahora le buscaban ¿para qué? Para matarlo. Jeremías fue sometido a torturas y Pablo fue azotado muchas veces, pero ambos se dejaron seducir por la fuerza del amor a su Señor. Para ambos su Ebenezer, esto es, su piedra de apoyo, era la misma, el Señor. Jeremías dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. En tanto que Pablo señalaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta la similitud que hay en estas dos vidas que el Señor había apartado para su servicio? Lo que perdían aquí en la tierra, naturalmente que era incomparable con la ganancia que encontrarían en los cielos por la eternidad. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, en el pasaje de las Escrituras que ha sido leído por nuestro hermano, tenemos algunos puntos importantes que es necesario destacar. Estos son de vital importancia para quienes andamos por los caminos de Jesucristo. Primero, Dios es quien elige y llama. Dios es quien elige y llama. Esto nos lo dejan claramente establecido en las Escrituras, especialmente a quienes el Señor les ha concedido el privilegio de servirle para los distintos propósitos especiales. Sobre este punto quisiera yo aclarar el concepto que a veces no tenemos muy claro. Por ejemplo, el término iglesia. Este término proviene de una palabra griega que es eclesia, que no es realmente una traducción del término al castellano, ¿ya? Porque está casi igual. En griego es eclesia, en castellano es iglesia. Viene de dos palabras, ek, que significa afuera, y el verbo kalein, que significa llamar. Dicho de otra manera, iglesia es la asamblea o reunión de aquellos que fueron llamados afuera para servir al Señor. Dios mandó a Moisés a llamar a su pueblo para que saliera de Egipto para servirle.
dile al faraón que deje ir a mi pueblo al desierto para que me sirva, dijo Dios a Moisés. Sí, hermanos amados, lo mismo ocurre con ustedes y yo. No asistimos a una iglesia como nosotros en esta hora. No asistimos a una iglesia, estamos aquí en esta reunión, no porque hubiéramos convenido en juntarnos para reunirnos, sino porque hemos sido llamados afuera por el Señor y elegidos para servirle. Esa es nuestra condición. Usted está aquí porque el Señor lo trajo aquí, porque el Señor lo tiene aquí reunido con el resto de sus hermanos para hacer un culto agradable al Señor, un culto de adoración y de acción de gracias siempre. Dios mandó a Moisés llamar a su pueblo para que saliera de Egipto para servirle. Sí, amados hermanos, lo mismo ocurre con usted y conmigo. Y no asistimos por nuestra propia cuenta, como les decía, sino que estamos aquí porque hemos sido llamados afuera por el Señor y elegidos para su servicio. Todos aquí, todos y cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer en este servicio al Señor. No crea usted que solo el pastor, los presbíteros, los diáconos y maestros tienen aquí deberes. A todos nos ha llamado el Señor para su servicio. Hay un antiguo himno que hace mucho tiempo no cantamos. Este está en el número 300 de nuestros himnarios y que dice así: escuchad, Jesús nos dice, ¿quiénes van a trabajar? Campos blancos hoy aguardan que los vayan a cegar. Él nos llama cariñosos, nos constriñe con su amor. ¿Quién responde a su llamado? Heme aquí, yo iré, Señor. Si por tierras y por mares no pudieres transitar, puedes encontrar gentiles en tu puerta que auxiliar. Si careces de riquezas, lo que dio la viuda da. Y si por el Señor lo hicieres, Él te recompensará. Si cual ángel o cual Pablo no pudieres predicar, puedes de Jesús decirles cuánto al hombre supo amar. Y si el peligro no lograres que comprenda el pecador, conducirle niños puedes al benigno Salvador. Respecto del llamado de Pablo, indudablemente nadie pudo imaginarse que este Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, podría haber sido la persona más indicada para ser elegido para cumplir el papel de siervo predicador del evangelio, ¿verdad? En circunstancias de que era un hombre que tenía ya varios casos de participación en el encarcelamiento o la muerte de varios, incluyendo la muerte de Esteban, en tiempos de la persecución que los judíos habían iniciado. Y de allí proviene el temor de muchos de los cristianos que no querían ni siquiera acercarse a Pablo. Lo mismo pasó después en Jerusalén. Este mismo problema hemos tenido nosotros como iglesias en algunas ocasiones, como también otras denominaciones que han rechazado a personas valiosas en el trabajo de la iglesia porque se arrogaron el derecho de rechazarlas apoyándose en antecedentes negativos que podrían tener incidencia en su desempeño posterior de estas personas. De la misma manera, en otras ocasiones nos hemos entusiasmado con personas poseedoras de un currículum intachable, que al poco tiempo han resultado en un daño para nuestras iglesias.
¿Por qué razón? Porque realmente nosotros hemos metido la cuchara para elegir nosotros y no dejar que sea el Señor que en su soberanía Él elija. Y así será siempre. Usted está aquí reunido con sus hermanos en esta tarde. Yo como yo, porque fuimos traídos y elegidos por el Señor para hacerlo. Él es soberano. Y Él elige a quien Él soberanamente elige. Así ocurrió con Samuel. Recuerden que cuando fue enviado por Dios a elegir al nuevo rey que reemplazaría a Saúl, cuando fueron pasando los hijos de Isaí para la unción, Samuel miró la postura de cada uno de ellos y fue corregido de inmediatamente por el Señor. ¿Y qué le dijo al Señor? No mires a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No nos cabe la menor duda de que Pablo, si bien estaba equivocado, era sincero en su decisión de perseguir a los cristianos, porque creyendo que lo hacía por el bien, por el respeto a Jehová su Dios. Decíamos que Pablo se vio obligado a escribir la mayoría de sus cartas por medio de un amanuense, debido a su problema con la vista, pero cuando le escribe a los Gálatas, pareciera que no tuvo la posibilidad de tener a su lado uno de ellos, uno de estos amanuenses. Y es por eso que le dice a los Gálatas, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ya estaba muy ciego, estaba muy afectado en la vista, de tal manera que tenía que hacer unas letras bien grandes para poderlas dibujar. Queridos hermanos, pero este hombre fue seducido por el Señor y hay frases entre sus escritos como que nos hacen notar esto, cuando dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta ley, la paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, les dice a los Gálatas. En segundo lugar, los relatos del libro de los Hechos nos indican que no hay tiempo que perder. Hay urgencia, queridos hermanos, en el llamado del Señor. No sabemos cuándo regresará el Señor Jesús, pero las Escrituras nos aseguran que el tiempo está cercano. Debemos actuar como sugiere un antiguo himno. Y dice, ¿cómo le dice ese himno? Como si fuera hoy. Como si fuera hoy. El Señor necesita una respuesta urgente ya. Pablo no se demoró mucho tiempo en comenzar a predicar a Jesucristo. Solo unos cuantos días, y comenzó hablando del Cristo, el Hijo de Dios. Lo que más le importaba en los comienzos de su predicación era el Mesías, Hijo de Dios, prometido, que le había salido al camino para interrumpir su marcha de la muerte, tal
como le ocurrió a la mujer samaritana que corrió para dar la noticia a la gente de su barrio de que era probable de que se hubiera encontrado con el Cristo. Sí, queridos hermanos, el mensaje del Señor requiere ser transmitido con urgencia y usted y yo debemos estar preparados para hacerlo hoy y siempre. Ya deberíamos estar preparados para hacerlo hoy. No necesitamos convertirnos en teólogos, queridos hermanos. Pablo puso teología más tarde en sus escritos. Al comienzo su mensaje era el mensaje de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y el que le había derribado de su caballo o de su camello y se le había dado a conocer: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y más tarde ante Agripa reconoció y dijo: no fui rebelde a la visión celestial. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros hoy, queridos hermanos, que no seamos rebeldes a esta visión celestial. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros hoy, que no seamos rebeldes a esta visión. Hay un antiguo corito que dice: si alguien te pregunta quién es Él, diles que es tu Salvador. Si no sabes decir otra cosa, y si alguien te pregunta por qué crees en Jesús, diles que es tu Salvador. Y para eso no se necesita un curso de teología sistemática. El Señor Jesús le dijo al endemoniado Gadarena, después que sacó de él los malos espíritus, este endemoniado quería seguir con Jesús, quería seguir con él porque estaba tan agradecido que no lo quería soltar. Y el Señor le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando, dice la Escritura, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Querido hermano, tú no tienes una historia igual seguramente que contar. Fíjate que nada más que eso. Contar cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. Y el primer milagro que hizo contigo fue abrirte los ojos y creer en Él. ¿O no? ¿No podrías tú dar una respuesta ya? Señor, yo voy a hacer lo mismo que Pablo. No voy a ser rebelde a esa visión celestial. En el libro de Apocalipsis encontramos la siguiente advertencia al ángel de la iglesia de Sardis. Y dice así: escribe a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muchos son los pasajes de la Biblia que nos advierten el permanecer vigilantes, como el de Lucas 12, donde leemos lo siguiente: lo que Jesús nos manda: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abren enseguida. Bienaventurados aquellos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando.
De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados para que a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En tercer lugar, queridos hermanos, diremos que Cristo necesita respuestas de parte nuestra que broten de corazones que le sirvan con fidelidad. Y ante la pregunta del Señor, como a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nuestra respuesta debe ser como la de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Pablo se humilló delante del Señor y preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Tan simple como eso, Señor, es la pregunta, queridos hermanos, que cada uno de nosotros debemos hacernos hoy. Ya, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, amados, Pablo salió rumbo de Damasco respirando amenazas en la búsqueda de estos cristianos incipientes para destruirlos y terminar así con la figura de Jesús, que en medio de un tremendo resplandor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. Bastaron solo estas palabras para que Pablo contestara, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquella noche, Pablo comenzó a ser seducido por Jesucristo, como lo fue Jeremías. Hay un himno en nuestros himnarios, es el número 308, en el que en dos de sus estrofas dice lo siguiente, Cristo busca limpios corazones que le sirvan siempre con fidelidad, y a los pecadores urge con fervor que de su maldad se vuelvan al Señor. Cristo busca manos bien dispuestas para trabajar con buena voluntad. Siembras ya maduras piden vuestra ayuda. Las doradas mieses pronto cosechad. Estos himnos han dejado de cantar en nuestras iglesias por descuido nuestro. Son himnos que nos recuerdan que no debemos olvidar nuestras actividades de predicación del Evangelio. Estos himnos son exhortaciones. Hemos tomado la costumbre de coritos y algunas doxologías que han sido escritas que son muy útiles para mantener una vida devocional, pero que no cumplen con el propósito de exhortarnos unos a otros en nuestros cultos públicos. Como dice Pablo a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amados, los himnos que cantamos no son solamente plegarias y plegarias, peticiones y peticiones, ¿no? Sino que también exhortaciones. Hay un corito que dice, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? ¿Se acuerdan? Entonces esos himnos los cantábamos así en nuestras iglesias hace muchos años. Y nos mirábamos unos a otros y dice,
¿Ya? Multiplica, hermano, tu talento. El talento que Cristo te dio. Queridos hermanos, Cristo necesita siervos y siervas que se dejen seducir por el Señor. Siervos y siervas que se enamoren del Señor como Jeremías y Pablo, sin complicaciones. Vayan y cuenten a los demás cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. No necesitas ser un máster de teología sistemática para contarle a tu vecino, a tu pariente, cuán grandes maravillas ha hecho el Señor en tu vida. Cristo necesita siervos y siervas, queridos hermanos. Algo que nos ha quedado en claro es el hecho de lo que al llamado a trabajar en la obra del Señor hay mucha urgencia. El tiempo que tenemos para hacerlo es breve y el tiempo que nos queda no está en nuestra mano controlarlo. Pero el trabajo debe ser hecho. El mandato de Jesús es, Jesús se acercó y les habló diciendo, dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, debemos considerar lo siguiente, queridos hermanos. No estamos siendo enviados a hacer prosélitos para nuestras iglesias. Estamos llamados a ser discípulos del Evangelio. El anuncio que debemos hacer es ese mismo que hace Pablo, del cual nos cuenta Hechos 9:20. Dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Fíjese, enseguida, después de todo lo que pasó en poquitos días, predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y en 1 Corintios encontramos estas palabras de Pablo, donde dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes para locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. B. No necesitamos ser expertos en teología sistemática para ser mensajeros del Evangelio de Jesucristo.
Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, tan simple como eso: a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. ¿Qué les parece? Sí, nuestra tendencia es demorar las cosas haciendo grandes planes de trabajo, buscando a las personas adecuadas para que se hagan cargo de ellos. Calculamos presupuestos de los cuales muchas veces nacen frustraciones porque la iglesia no cuenta con los fondos suficientes para llevarlos a cabo. Y en tanto eso no se resuelve, los trabajos no comienzan. Y como es natural pensar, el tiempo comienza a jugar en contra nuestra. Nuestra iglesia en Temuco cuenta con una fuerza pregonera del evangelio de buena experiencia, formada por personas de todas las edades que pueden contar y dar testimonio de su experiencia. Sí, hermano, así es. Que llevan mucho tiempo con nosotros. Hay otros, ya sea en forma individual o como matrimonio, según sea apropiado, hablando de lo que significa su experiencia en el evangelio, aquellos hermanos que llevan mucho tiempo con nosotros y no se han decidido hacerse miembros de la iglesia, esperando siempre otra oportunidad. Hay jóvenes, niños y ancianos que requieren de una atención especial por grupos etarios que estén de acuerdo con los problemas propios de su edad. Por último, el Señor está buscando obreros y obreras para su trabajo. Damas y caballeros, hermanas y hermanos que se dejen seducir por Jesucristo, como Jeremías y Pablo, y para pregonar las buenas noticias del Evangelio. La verdad es que la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor busca otros hermanos que quieran compartir el trabajo con nosotros. Hay un gran número de adherentes, simpatizantes, algunos que aparentemente llevan bastante tiempo participando de nuestras reuniones y quisieran llegar a ser miembros de la iglesia en plena comunión, para participar de nuestras actividades más decididamente. Dios espera de cada uno de ustedes, amados, amigos y hermanos en Cristo, una respuesta hoy. Cristo espera tu respuesta hoy, no mañana. Mañana podría ser demasiado tarde. Esa es nuestra situación. Hermanos y hermanos, Dios llama hoy a escuchar sus llamadas con atención. Es un llamado cariñoso y alcanza a todos los que estamos aquí esta tarde para formar un equipo de trabajo, ya sea como iglesia de Temuco, como familias cristianas, como individuos, como ancianos, como jóvenes, como niños. Para cada uno de nosotros hay un trabajo destinado de parte del Señor. En este himnario, hay incluido un himno que volveré a reintegrarles a cada uno y que les ruego escuchar con atención. Y mientras yo les recito este himno nuevamente, les ruego que cierren sus ojos y mediten y piensen en sus corazones y repitan
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Leo de nuevo, les recito este himno nuevamente que leí al comienzo. Escuchad, Jesús nos dice, ¿quiénes van a trabajar? ¿Campos blancos hoy aguardan que les vayan a cegar? Él nos llama cariñoso, nos contriñe con su amor. ¿Quién responde a su llamada? Heme aquí, yo iré, Señor. Si por tierras y por mares no pudieres transitar, puedes encontrar gentiles en tu puerta que auxiliar. Si careces de riqueza, lo que vio la viuda da. Si por el Señor lo hicieres, Él te recompensará. Y si cual ángel o con Pablo no pudieres predicar, puedes encontrar gentiles en tu puerta a quien auxiliar. Y si el peligro no lograres que comprenda el pecador, conducirle, niños puedes, al bendito Salvador. Queridos hermanos, ya tienes en tu corazón una respuesta para el Señor. ¿Tengo yo una respuesta en este momento en mi corazón para el Señor? Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Que nos bendiga a todos para trabajar unidos como una iglesia, como tal, con grupos como tales, para que iniciemos un trabajo personal hablando de este Cristo que nos vino a rescatar, que nos vino a salvar. Aquí estamos. El Señor espera, querido hermano, una respuesta, no tan solo de los miembros de esta iglesia, sino de aquellos hermanos que son adherentes de nuestra iglesia y que no son miembros, pero sí que puedan llegar a hacerlo pronto. Una respuesta al Señor. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.